En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hola, ¿qué tal, mis queridos hermanos? Una bendición muy especial para cada uno de ustedes en este día, miércoles 29 de abril. Me siento gozoso, me siento feliz y contento por llevarles la palabra de Dios a cada uno de ustedes, a sus hogares, para llevarle la palabra de Dios a aquel que necesita escuchar una palabra de aliento, una palabra de ánimo. Como siempre y de costumbre, les saluda a su amigo sacerdote, el Padre Maro Zambrano. Hoy la palabra está fascinante. Hoy el texto del Evangelio nos invita a ver a Jesús como el pan de la vida eterna. Y nos invita también a contemplar a un Jesús vivo y resucitado. Por eso, mis queridos hermanos, a pesar de que estemos apesadumbrados, a pesar de que estemos atravesando dificultades, momentos tal vez llenos de tristeza, hoy Jesús nos viene a dar esa buena noticia. Por eso, hermano, hoy te invito a que te levantes con la fuerza del Espíritu Santo y te invito a que puedas llenarte del amor, de la misericordia de Jesús que camina contigo, de ese Dios que te abre los brazos, ese Dios que te ha dicho te amo con amor eterno. Estás vivo, hermano, dele gracias a Dios, sonríale a la vida, sonríale a ese Dios que te ama, a ese Dios que te mira con ternura. Y por tal motivo, a pesar de las vicisitudes, de las contrariedades de la vida, hoy el Señor quiere hablar a tu corazón. Por eso, mis queridos hermanos, vamos a disponernos desde ya a invocar la presencia del Espíritu Santo. Recordemos, mis queridos hermanos, que el Espíritu Santo es el que nos da vida, el Espíritu Santo es el que nos mueve, el Espíritu Santo es el que hace la obra. El Padre envía a su Hijo Jesucristo, Jesucristo nos envía a su Santo Espíritu, al Consolador, al Paráclito, y el Espíritu Santo ejecutará, el Espíritu Santo obrará poderosamente en nuestras vidas. Por eso, oremos juntos, mis queridos hermanos. Abra tus labios y ábrele el corazón a Jesús. Vamos a decir: ven Espíritu Santo, llena nuestros corazones de tu amor, de tu gran misericordia, de tu ternura. Hoy, Espíritu Santo, prometo darte todo el honor, toda la gloria, toda la alabanza. Espíritu Santo, ven a cubrir nuestras vidas con tu amor. Espíritu Santo, ven a soplar con tu fuego. Ven a actuar en los corazones tristes, oprimidos, Jesús, en este mundo tan confuso. Espíritu Santo, tú eres nuestra fortaleza en medio de la tribulación, en medio de este desespero, en medio de esta confusión. Amado Espíritu de Dios, te alabo, te bendigo y te glorifico. Espíritu Santo, hoy quiero colocar todo en tus manos. Dile: Espíritu Santo, hoy quiero colocar mi vida en tus manos. Quiero colocar mi alma, mi ser. Quiero colocar, Espíritu Santo, a mi familia, a mis hijos, a mi esposa, a mi esposo. Dile al Espíritu Santo de Dios, querido hermano, que Él pueda obrar hoy y que todo lo que hagamos, todo lo que pensemos y todo lo que digamos pueda ser inspirado por la fuerza del Espíritu Santo. Queridos hermanos, vamos a disponernos también desde ya, después de haber invocado la presencia del Espíritu Santo. Por eso el Espíritu Santo hablará por nosotros, nos dice Jesús. Hoy el Señor habla a través de su palabra, a través de su evangelio. Por eso, mis queridos hermanos, les invito a que tomen notita en sus casitas para que ustedes puedan hacer, meditar la lección divina, lo que hoy nos regala la liturgia de la iglesia. Hoy la primera lectura está tomada del libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 8, del versículo 1 al 8. Es la experiencia maravillosa después de la ejecución de este primer mártir, de este hombre de Dios, Esteban. Fundamentalmente nos hace ver y sentir que la iglesia sigue, que la iglesia no se achicopala, que la iglesia no ve las cosas que han pasado, sino sigue adelante. El salmo del día de hoy es el Salmo 65, antífona maravillosa: las obras del Señor son admirables. Mis queridos hermanos, el texto del Evangelio está tomado de San Juan, el capítulo 6, del versículo 35 al 40. Queridos hijos, les anuncio
la buena noticia de nuestro Salvador Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a la multitud: yo soy el pan de la vida. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Pero como ya les he dicho, me han visto y no creen. Todo aquel que me da el Padre viene hacia mí, y al que viene a mí, yo no lo echaré fuera, porque he bajado del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y la voluntad del que me envió es que yo no pierda nada de lo que Él me ha dado, sino que lo resucite en el último día. La voluntad de mi Padre consiste en que todo el que vea al Hijo y crea en Él tenga vida eterna, y yo lo resucite en el último día. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesucristo ha resucitado, verdaderamente ha resucitado. Queridos hijos, hoy la palabra de Dios trae un mensaje maravilloso. Hoy la palabra de Dios, fíjense, nos sigue hablando del pan de la vida. Hemos compartido día tras día que debemos pasar del pan material al pan espiritual, a ese pan que nos nutre, a ese pan que nos fortalece, a ese pan de la vida eterna. Por eso en el día de ayer compartíamos la palabra de Dios y cómo el Señor obra a través de la presencia viva y real de la Eucaristía. Fíjense, mis queridos hermanos, cómo el texto y el autor sagrado nos habla de que Jesús, de una manera bien singular, hablando de Jesús, y por supuesto Jesús habla a la multitud, habla a todos. Y esto, lo que Jesús habla a la multitud, puede causar y ha causado cierto descontento para la comunidad judía. Fíjense ese pronombre: yo soy el pan de la vida. Por eso para los judíos era inconcebible en el momento de la última cena, donde Jesús nos dice: el que coma mi cuerpo y bebe mi sangre tendrá vida eterna. Oye, ¿cómo es esto? Por eso para los judíos era una cuestión totalmente contradictoria. ¿Cómo vamos a comer el cuerpo de alguien? Porque todavía no comprendían este misterio de la Eucaristía, este misterio de la filiación, de la relación de Jesús con el Padre. No lo comprendían porque miraban solamente a Jesús como un mero hombre. La realidad de Jesús es que es 100% Dios y 100% hombre. Jesús enfatiza: yo soy el pan de la vida. ¡Qué novedoso! Porque todos en el momento y para el pueblo judío compartían esta experiencia. Una experiencia meramente terrena, y hoy Jesús nos presenta una experiencia trascendental. Por eso la experiencia de los primeros mártires. Recordamos a Esteban, el protomártir. Este hombre que entregó su vida porque sabía que Jesucristo era el pan de la vida, porque comió el pan de la vida. Hermanos, cuando comemos el pan de la vida nos volvemos incorruptibles. Nuestro espíritu se volverá incorruptible porque es Jesús el que está en nuestro corazón, porque es Jesús el que está en nuestras vidas. Pan de vida. ¿A qué no suena esto, mis queridos hermanos? El pan es alimento. El pan es alimento corporal. Pero también tenemos un pan espiritual que todos estamos llamados a vivir de esta cena del Señor. Estamos llamados a compartir de la cena del Señor.
Aquí hay algo hermoso y esto es contigo, mi querido hermano, mi querida hermana. Joven, esto es contigo, queridos esposos. El que viene a mí no tendrá hambre. Hambre, hermanos, ¿se acuerdan del episodio de aquella mujer que fue al pozo de Jacob? Y Jesús le sació la sed. Jesús le pidió de beber. Jesús hoy te está pidiendo que te acerques para poder saciarte el hambre. Hermanos, las cosas de este mundo nos dejan con una profunda experiencia negativa. Parece ser que hoy el mundo tiene sed y hambre de otras cosas, que hoy tú y yo podamos ir hasta donde está Jesús. Fíjense, el que viene a mí. Hoy Jesús te está pidiendo que tomes la iniciativa de que vayas hasta Él. Y van a ocurrir grandes cosas, mis queridos hermanos, cuando tú y yo nos acercamos a Jesús. Van a ocurrir grandes cosas, como cuando nos acercamos a la comunión, cuando deseamos profundamente comulgar el cuerpo de Cristo. Ocurrirán grandes milagros si tú hoy te acercas al Señor. El que viene a mí no tendrá hambre. Hermanos, hoy el mundo tiene muchísima hambre. Sí, el mundo tiene hambre y para nadie es un secreto la realidad que estamos viviendo hoy en nuestro país, Venezuela, tal vez en la realidad de tu país, tal vez esta situación compleja que estamos viviendo en el mundo. El hambre material parece ser que es la que predomina. Pero el Señor hoy nos está hablando de una manera directa al corazón. El que viene a mí no tendrá hambre. Y el que cree, otro verbo, ir y creer, son los dos verbos que predominan en el texto del evangelista según San Juan. Ir y creer en mí, dice Jesús, nunca tendrá sed. El mundo tiene hambre y sed de justicia. Hoy necesitamos, queridos hermanos, saciar el hambre de aquellos jóvenes que están atravesando dificultades. Hoy los jóvenes tienen muchísima sed de Dios, pero dice la palabra, si nosotros no hablamos, hablarán las piedras. Por eso, mi querido padre de familia, mi querida madre de familia, esposa, esposo, usted que conforma una familia, hoy el Señor está hablando a tu corazón. Mira la necesidad que hay en tu familia. Mira la necesidad de hambre espiritual, de sed que hay. El único que puede saciar nuestra hambre y calmar nuestra sed es Jesucristo. Es Él mismo que nos invita a ir y creer en Él. Hermanos, la fe es un acto decisivo. Hermanos, la fe es simplemente confiar, abandonarnos en las manos del Señor. Abandónate en las manos del Señor en este día, querido hermano. Abandónate en las manos de Jesús. Tienes sed, tienes hambre. ¿Y cómo saciamos nuestra sed y cómo saciamos nuestra hambre? Es fácil, fácil. Jesús nos invita a ir hasta Él y nos invita a creerle a Él. El texto sagrado sigue diciendo, pero como ya les he dicho, me han visto y no creen. Todo aquel que me da el Padre viene hacia mí, y el que viene a mí, yo no lo echaré fuera, porque he bajado del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me ha enviado. Hermanos, Jesús no es como nosotros. Jesús tiene toda la fuerza y la voluntad de que estemos en su presencia. Cuando Jesús ha rechazado a alguien en específico. Los textos sagrados nunca nos dicen que Jesús rechazó a alguien. Sí, tal vez vemos que Jesús rechazó a aquel hombre que quería seguirlo después de esa experiencia de curación, después de esa experiencia liberadora.
Jesús nunca nos rechaza, queridos hermanos. Jesús nunca nos rechaza porque Él y de Él emana la gran divina misericordia. Y hoy es un momento oportuno para nosotros ir hasta donde está Jesús. En Él encontramos lo que no encontramos en el mundo, queridos hijos. En Él encontramos paz, en Él encontramos tranquilidad, en Él encontramos perdón. Y hoy tal vez tú necesitas de eso, de perdón. Ve hasta donde está Jesús. Ora a Él, clámale a Él, dile al Señor y coméntale lo que estás pasando. Coméntale al Señor lo que estás atravesando. Tal vez estás atravesando un momento de duda, estás atravesando un momento de dificultad. Háblale a Él, no tengas miedo. Háblale a Jesús. Coloca tus cargas, por eso dice el texto de Mateo: vengan a mí todos los que están cansados y agobiados, que yo los aliviaré. Ve hasta donde está Jesús, no tengas miedo. No permitas que el temor, no permitas que el miedo se apoderen de tu vida. Vaya hasta donde está Jesús. El Señor no te va a señalar por tu pecado. El Señor no te va a recriminar tu pecado. El Señor te va a amar así como el hijo pródigo. Él se abaja de la cruz para amarte porque cree en ti, joven. Porque cree en ti, mujer. Porque cree en ti, hombre. Porque el Señor ha puesto su mirada en este día y porque esta palabra hoy ha llegado a tu corazón. Porque esta palabra no ha llegado tal vez de una manera fortuita. Esta palabra ha llegado porque el Señor así lo ha querido. Por eso ve y créele al Señor. Coloca a los pies de Jesús esa carga que llevas. Esas lágrimas que tal vez has derramado durante mucho tiempo, hoy colóquelo a los pies del Señor. Tus frustraciones, tus miedos, tu encierro. Dile: Señor, hoy quiero ser libre. Dile: Señor, hoy quiero vivir tu palabra. Hoy quiero sentirte como el pan de la vida. Quiero creer, Señor. Dile: Señor, tengo hambre y tengo sed de ti, Señor, porque me he querido saciar, queridos hermanos. Hoy hay mucha gente. ¿Cuántas mujeres he tenido la experiencia de escuchar? ¿Cuántos hombres han querido saciarse con droga? ¿Cuántos jóvenes han querido saciarse con alcohol, con crímenes, y nunca les puede llenar? ¿Cuánta gente hoy está buscando otras experiencias de vida, otras experiencias religiosas, y nada les llena, queridos hermanos? Vacíos profundamente, queridos hijos. Pero el Señor Jesús hoy quiere acercarse. Hoy el Señor Jesús quiere que tú vayas hasta su presencia. Que nunca, queridos hermanos, dejemos de hacer la voluntad de Dios, porque Dios nos quiere. Y por eso termina diciendo el texto: la voluntad de mi Padre consiste en que todo el que vea al Hijo y crea en Él tenga vida eterna, y yo lo resucite en el último día. Es decir, que la finalidad de Jesús, por eso dice el texto de San Juan: yo no he venido a condenar al mundo, sino a salvar al mundo. Hoy el Señor ha venido a salvar tu vida. Hoy el Señor ha querido entrar a tu casa, a tu corazón. Pero ábrele el corazón, mis queridos hermanos. Ábrele el corazón a Jesús. Ábrele al corazón a ese Dios que vive, que es tan real, queridos hermanos. Repito, dile: Señor, hoy tengo hambre y sed de justicia. Hoy tengo hambre, quiero saciar mi vida de ti. La experiencia de una jovencita que desde muy niña recibió fuertes rechazos por parte de sus padres y nunca la tomaban en cuenta, y siempre les decía: papá, yo necesito que usted me abrace, mamá, yo necesito que usted me diga una bonita palabra, y nunca esta jovencita tuvo una palabra de aliento. Siempre fue rechazo. Esta jovencita desde muy corta edad empezó a tener hambre y empezó a tener sed. Y dice el testimonio, mis queridos hermanos, que esta jovencita empezó a saciar su hambre, empezó a saciar su sed,
vendiendo su cuerpo, lamentablemente. Y cada día esta jovencita incursionaba en este mundo de una manera tan drástica y se sentía más vacía. Empezó a consumir estupefacientes, empezó a vivir de un mundo de oscuridad. Y dice el testimonio, mis queridos hermanos, que cada día que esta jovencita vivía de brazo en brazo, de hombre en hombre, cada día se sentía más, pero más vacía profundamente. Cada día que consumía drogas se sentía más vacía. Y en este sentido, queridos hermanos, esta jovencita incursionó en una banda delictiva. Y cada día nada le podía saciar. Nada en absoluto, mis queridos hermanos. Se había convertido en la oscuridad y la oscuridad la había arropado profundamente. Nadie, ni su papá ni su mamá, le llamaban. Es decir, que se sentía sola en la vida, como tal vez tú te puedes sentir solo o sola en la vida. Y comenta la experiencia de esta jovencita que no da para más. Llegó el momento en que no dio para más y se dijo: me voy a quitar la vida, me voy a matar, me voy a suicidar. Comenta el testimonio que esta jovencita se fue a donde el jefe de la banda y le prestó, o más que prestarle, le pidió prestada una pistola para perpetrar el crimen, para matarse, para suicidarse, mis queridos hermanos. Y dice ella misma, relatando su propia experiencia, que mete la mano el Señor mete su mano poderosamente en esta joven. Este joven, jefe de la banda, estaba en un proceso de conversión. El Señor le estaba tocando el corazón y ya el Señor estaba tratando profundamente con él. Y la jovencita, precisamente, llega el momento oportuno de irse de la casa del jefe de la banda delictiva. Evidentemente, el jefe le entrega la pistola. Pero en un momento en que esta jovencita se descuidó, el jefe de la banda hizo el canje, cambió la pistola, sacó la pistola cuando esta jovencita se descuidó un momentito, sacó la pistola y le metió un libro negro dentro de su bolsa o dentro de su bolso que ella cargaba. Y dice el testimonio que la jovencita salió y se fue a su casa ya de noche. Y en eso ella llega a su habitación porque vivía sola. La vida la había dejado sola, sus padres la habían dejado sola. Es decir, que se encontraba en una profunda encrucijada, como tal vez hoy muchos jóvenes se encuentran en una encrucijada sin salida, donde nadie les dice que le ama, donde nadie les dice que es importante. Este testimonio nos dice que la jovencita se sienta a la orilla de su cama y empieza a escribir una carta. Ella prende un cigarro y empieza a consumirse ese cigarro. Y este cigarro, a la medida en que se iba consumiendo, era su modo de consumirse su vida en este mundo. Y empieza a escribirle una carta a papá y a mamá. Con una profunda tristeza, dice el testimonio, que sus mejillas se llenaron de lágrimas y empezaron a correr lágrimas por sus mejillas. Y empezó a escribirle: papá y mamá, yo te amo, yo te perdono a pesar de todo lo que ustedes me han hecho. A pesar de que ustedes nunca me dijeron que me amaba. Siempre fui el rechazo para ustedes. Siempre sentí un profundo vacío porque ustedes se preocupaban por otras cosas antes que por mí. Y dice el testimonio que sobre estas hojas caían muchísimas lágrimas, profundamente consternada esta joven, porque había vendido su cuerpo, porque nada le llenaba, nada en esta vida le llenaba, queridos hermanos. Y cuando esta jovencita mete la mano para sacar el arma y perpetrar el crimen, no encuentra la pistola. Lo que encuentra es un libro. Y cuando ella abre ese libro se encuentra con ese pasaje
de Mateo 11:28, donde Jesús le habla profundamente el corazón y la hace reconocer que Dios es amor. Encuentra el texto de Mateo 11:28, donde el Señor le dice: vengan a mí los que están cansados y agobiados, porque yo los libraré. Dice el testimonio que esta jovencita inmediatamente se postró y empezó a alabar al Señor. Se puso de rodillas y levantó sus brazos y le pedía perdón a Jesús, porque se iba a quitar la vida. Y le decía: Señor, te amo, gracias Padre amado, porque me he encontrado contigo, porque hoy le encontré sentido a mi vida, porque hoy lo que el mundo, lo que había hecho, nada me había saciado. Pero hoy, Señor, estás saciando el hambre y la sed que tengo de vivir conforme a tu voluntad. Lo que nadie, queridos hermanos, le había podido dar a esta joven, el Señor se mostró compasivo y misericordioso. Hoy, queridos hermanos, el Señor se está mostrando compasivo y misericordioso contigo. Por eso ábrele el corazón, queridos hijos, ábrele la vida, ábrele todo su ser a esta experiencia y que Dios pueda hacer la voluntad en tu vida. Mis queridos hermanos, fue un gran gusto compartir con ustedes esta experiencia en este día. Pido al Señor abundantes bendiciones. Como de costumbre, les sigo invitando a que se suscriban a nuestro canal de YouTube Padre Maro. Por favor, denle a la campanita, denle ese me gusta, dejen sus comentarios y compartan nuestros videos. Que hoy la misericordia de Dios, que hoy el pan de la vida les asista en su caminar. Yo extiendo mi bendición para cada uno de ustedes y les pido al Señor que todo lo que hagan hoy sea conforme a la voluntad del Padre. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciendan sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Que la Virgen María les cubra con su preciosísimo manto y que hoy la voluntad del Padre sea lo más importante para nuestras vidas. Cuídense mucho. El Espíritu Santo les asista.